Elegir estabilidad propia, no validada. Capítulo 5, temporada 11. Durante mucho tiempo creemos que estamos tomando decisiones propias, pero muchas de ellas nacen de una presión silenciosa, vivir de una forma que otros puedan aprobar. Hay una versión de ti que nunca tomó una sola decisión financiera real en su vida. Que firmó contratos, cambió de trabajo, compró cosas, ahorró o gastó, todo dentro de un rango que alguien más dibujó primero. No con malicia. Sin que nadie lo planificara. Simplemente porque el entorno tiene una opinión muy fuerte sobre cómo debería verse una vida bien vivida, y esa opinión lleva años instalada en tu cabeza antes de que puedas cuestionarla. Piénsalo así. Cuando tenías 20 años, alguien en tu familia ya tenía una expectativa sobre en qué ibas a trabajar. Cuando llegaste a los 30, tu grupo de amigos ya había definido qué tipo de casa, qué tipo de carro, qué tipo de vacaciones correspondían a alguien de tu nivel. Cuando pasaste los 40, la sociedad entera ya tenía un criterio claro sobre si eras exitoso o no y tú, en algún punto de todo eso, dejaste de preguntarte qué querías construir y empezaste a calcular qué necesitabas para callar esas voces. Eso no es una historia de fracaso. Es una historia de adaptación. Y la adaptación tiene una lógica muy poderosa, porque en entornos donde la aceptación social significa acceso a recursos, a redes, a oportunidades, ajustarse a la mirada de otros no es debilidad. Es inteligencia evolutiva. El problema no es que hayas hecho eso. El problema es que nunca decidiste cuándo parar de hacerlo. Construiste tu vida para que otros la aprueben. Y ahora, la pregunta que importa no es si eso es bueno o malo. La pregunta es, ¿cuánto te está costando? Hay una diferencia enorme entre una vida diseñada y una vida negociada. Una vida diseñada parte de criterios propios, de preguntas que tú mismo te hiciste sobre qué necesitas, qué te importa, qué nivel de riesgo puedes sostener, qué ritmo te mantiene entero. Una vida negociada parte de la mirada externa, ajusta permanentemente sus parámetros según lo que el entorno aprueba, y gasta una cantidad brutal de energía mental en ese proceso de ajuste constante. La mayoría de las personas vive en el segundo modo sin saberlo. No porque sean débiles, sino porque nadie les enseñó que existía el primero. Cuando hablo de estabilidad económica, casi siempre la gente piensa en números. En un fondo de emergencia suficiente, en una deuda bajo control, en ingresos que cubren los gastos con algo de margen. Y eso es real, eso importa, eso es necesario. Pero hay un nivel anterior a los números que casi nadie examina, y es el nivel del criterio. El lugar desde donde decides que es suficiente, que es necesario, que es urgente y que es ruido. Ese lugar, para la mayoría de las personas, no está en ellas mismas. Está afuera. Y eso cambia todo. Porque puedes tener los números perfectamente ordenados y seguir sintiéndote inestable. Puedes tener ahorros, ingresos estables, deudas bajo control, y aún así vivir en una ansiedad financiera crónica, porque el criterio que usas para evaluarte no es tuyo. Es el del vecino que acaba de comprar un apartamento nuevo. Es el de tu cuñado que se fue de viaje a Europa. Es el de tus compañeros de trabajo que acaban de recibir un aumento. El entorno siempre va a tener a alguien que gana más, gasta más, tiene más. Si tu estabilidad se mide contra eso, nunca vas a llegar. Esa es la trampa. Y lo interesante es que no te la pusieron con malas intenciones. Te la pusieron con los mejores deseos del mundo. Cuando tus padres te dijeron que estudiaras para tener una buena vida, tenían razón en su contexto. Cuando tus amigos te preguntaron si ya tenías casa propia a cierta edad, no lo hacían para presionarte, lo hacían porque esa era la métrica que ellos también habían heredado. Cuando las redes sociales te mostraron el lifestyle de personas que ganan 10 veces más que tú, el algoritmo no tenía un plan maligno en tu contra. Simplemente optimizaba para capturar tu atención, y nada captura más la atención que la comparación social. El mecanismo es automático. La presión invisible no necesita conspiraciones para funcionar. Funciona sola. Y lo más sofisticado de todo es que esa presión no llega como presión. Llega como sentido común. Llega como lo normal. Llega disfrazada de criterio propio cuando en realidad es criterio prestado. Hay personas que llevan décadas tomando decisiones financieras que internamente sienten como propias, y que si las examinan con honestidad encuentran que en cada punto hubo una voz externa determinando el rumbo. El trabajo que eligieron porque era bien visto. La casa que compraron porque era lo que tocaba.
El nivel de gasto que mantienen porque si bajara parecería que les está yendo mal. Nada de eso es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. Existe un concepto que en psicología se llama locus de control externo. Es la tendencia de una persona a sentir que los resultados de su vida están determinados por fuerzas que están fuera de ella, por el mercado, por la suerte, por lo que otros hacen o dejan de hacer, por la opinión que los demás tengan de sus decisiones. Las personas con locus de control externo no solo sienten que el mundo las controla, sino que inconscientemente toman decisiones orientadas a manejar esa percepción externa antes que a construir algo real. En términos financieros eso se traduce en patrones muy reconocibles. Gastar para proyectar una imagen de estabilidad aunque por dentro haya caos. Evitar conversaciones honestas sobre dinero porque revelarían que la situación no es tan buena como parece. Tomar decisiones de inversión basadas en lo que está de moda en el círculo social antes que en un análisis real. Posponer indefinidamente ajustes necesarios porque hacerlos visibles implicaría admitir frente a otros que algo no está bien. Esos patrones no son de personas irresponsables. Son de personas que aprendieron a gestionar su vida financiera desde afuera hacia adentro. Y cambiar eso no es un problema de disciplina ni de educación financiera. Es un problema de criterio. ¿De dónde viene el criterio que usas para decidir? Ahora bien, ¿por qué esto tiene raíces tan profundas? ¿Por qué es tan difícil simplemente decidir que vas a ignorar lo que piensan los demás y construir desde tus propios parámetros? Porque el cerebro humano no está diseñado para ignorar la señal social. Está diseñado exactamente para lo contrario. Durante cientos de miles de años, la exclusión del grupo significaba muerte. No metafóricamente, literalmente. El ser humano que quedaba fuera de su comunidad no tenía acceso a comida, a protección, a reproducción. El cerebro aprendió, de forma muy profunda, que la aprobación del entorno no es un lujo emocional. Es una señal de supervivencia. Y aunque hoy vivimos en un mundo donde puedes funcionar perfectamente bien sin la aprobación de tu círculo social, tu sistema nervioso todavía procesa el rechazo social con la misma intensidad con que procesaría una amenaza física real. Eso explica por qué bajar el nivel de gasto para ajustarlo a una meta de ahorro a largo plazo genera una incomodidad que va mucho más allá del sacrificio material. No es solo que extrañas el restaurante caro o el viaje de vacaciones. Es que tu cerebro interpreta la reducción del estatus visible como una señal de alarma. Como si estuvieras perdiendo algo que te protege. Y cuando el cerebro entra en modo de alarma, la racionalidad sale por la puerta. Esto tiene una consecuencia directa y muy concreta en las finanzas personales. Las personas que no han resuelto este mecanismo interno toman decisiones financieras reactivas. No planeadas. No estratégicas. Reactivas a la presión del momento. Compran cuando sienten que están quedando atrás. Gastan cuando necesitan recuperar una sensación de pertenencia o de estatus. Se endeudan para mantener una imagen que ya no corresponde a su situación real. Y luego racionalizan esas decisiones con argumentos que suenan financieramente razonables pero que en el fondo esconden la misma lógica: necesito que los demás sigan viendo lo que yo quiero que vean. El costo de ese ciclo no es solo monetario, aunque el costo monetario es enorme. El costo más profundo es cognitivo. Gestionar permanentemente la brecha entre lo que realmente tienes y lo que proyectas que tienes consume una cantidad brutal de energía mental. Energía que no va a ningún lugar productivo. Energía que no construye nada. Energía que se va en mantener una narrativa, en calcular qué puedes decir y qué no, en manejar la ansiedad de que en cualquier momento alguien se dé cuenta de que las cosas no son como parecen. Hay un nombre para eso en el mundo de la psicología financiera. Se llama fatiga de gestión del estatus. Y no es un diagnóstico clínico formal, pero describe algo que es muy real: el agotamiento de dedicar una parte significativa de tu capacidad mental a administrar la percepción que otros tienen de tu vida económica, en lugar de dedicarla a construir esa vida. Piénsalo en términos de rendimiento. Si tuvieras un empleado que dedica el 40% de su tiempo laboral a actividades que no producen ningún resultado real para la empresa, ¿lo sacarías? No lo pensarías dos veces. Pues hay personas que dedican el 40% de su energía financiera a gestionar apariencias. Y no solo no lo sacan, sino que ni siquiera saben que eso está pasando. Porque la fatiga de gestión del estatus no siempre se siente como un esfuerzo consciente. Se siente como ansiedad difusa. Como la sensación de que nunca es suficiente.
como ese estado permanente de tensión en el que no sabes exactamente de dónde viene la presión pero la sientes todo el tiempo. Como el impulso de revisar constantemente si los demás están viendo lo que quieres que vean. Eso, traducido a decisiones concretas, se ve así. Se ve en la persona que sabe perfectamente que debería estar ahorrando pero sigue postergando porque primero necesita comprar algo que lo haga sentir que está al nivel de sus pares. Se ve en el emprendedor que cobra menos de lo que vale su trabajo porque teme que si cobra lo que corresponde lo vean como arrogante o fuera de lugar. Se ve en la familia que se endeuda para hacer unas vacaciones que sus ingresos reales no soportan porque la imagen de la familia que viaja bien está demasiado instalada en su identidad social. Se ve en el profesional que no sale del empleo que lo hace miserable porque el título y la empresa que aparecen en su perfil de LinkedIn le dan una sensación de validación que todavía no ha aprendido a generarse desde adentro. Y aquí es donde el asunto se vuelve urgente. Porque todo eso tiene un costo que no siempre aparece en los estados financieros pero que eventualmente aparece en la vida real. El primero es el costo de oportunidad. Cada peso que se gasta en mantener una imagen es un peso que no se invierte en construir algo real. Cada decisión financiera tomada desde la presión externa es una decisión que no fue evaluada con los criterios correctos. Y ese conjunto de decisiones, acumuladas a lo largo de años, produce una trayectoria financiera que no va hacia donde tú realmente quieres ir. Va hacia donde el entorno espera que vayas. El segundo costo es el de la coherencia. Cuando la vida que proyectas no corresponde a la vida que vives, hay una grieta interna que consume energía permanentemente. No es solo estrés financiero. Es una forma de disonancia cognitiva sostenida, el esfuerzo mental de mantener dos versiones de la realidad activas al mismo tiempo. Esa disonancia tiene efectos en la salud, en las relaciones, en la capacidad de tomar decisiones claras. El tercer costo, y este es el más silencioso, es el costo de la identidad. Cuando pasas suficiente tiempo tomando decisiones financieras desde la mirada externa, empiezas a perder claridad sobre qué quieres tú. Porque nunca te lo preguntas. O cuando te lo preguntas, la respuesta ya viene filtrada por lo que crees que deberías querer. Y llega un punto en que no sabes distinguir entre una preferencia genuina y una preferencia aprendida para satisfacer a otros. Ese es el costo más caro. No el que aparece en el extracto bancario. El que aparece cuando un día te sientas y te das cuenta de que llevas años construyendo algo que no reconoces como tuyo. Entonces, ¿qué significa elegir estabilidad propia? No validada. No significa vivir en una burbuja. No significa ignorar el mercado, desconectarse de la realidad social o pretender que la opinión de los demás no existe. Eso sería tan irreal como lo que se está tratando de corregir. Significa algo más preciso y más difícil. Significa tener un criterio interno lo suficientemente claro y lo suficientemente sólido como para que las decisiones financieras importantes pasen primero por ese filtro antes de pasar por cualquier filtro externo. No como rebeldía. No como indiferencia. Como criterio. La diferencia entre una persona que tiene criterio propio y una que no es observable en el tipo de preguntas que se hace antes de tomar una decisión financiera. La persona sin criterio propio se pregunta, ¿qué va a pensar la gente si hago esto? ¿Cómo va a quedar mi imagen si gasto menos en esto? ¿Van a creer que me está yendo mal si cambio este estilo de vida? La persona con criterio propio se pregunta, ¿esto corresponde a lo que realmente quiero construir? ¿Este gasto está alineado con mis metas reales o estoy respondiendo a una presión que no es mía? ¿Puedo sostener esto con honestidad, no con esfuerzo de imagen? Esas preguntas diferentes producen decisiones diferentes. Y decisiones diferentes producen trayectorias diferentes. Hay algo que quiero nombrarte con precisión porque creo que es una de las ideas más útiles que puedo dejarte en este episodio. La estabilidad financiera real no es un número. Es una postura. Es la postura de alguien que sabe desde dónde decide. Que tiene claro cuál es la diferencia entre lo que necesita y lo que necesita proyectar que necesita. Que puede sentarse frente a una decisión financiera importante y evaluarla con sus propios parámetros, no con los que el entorno instaló en su cabeza hace años. Esa postura se construye. No se hereda. No llega sola con la edad ni con la educación. Se construye de forma deliberada, examinando las decisiones que ya tomaste y preguntándote desde dónde las tomaste. Identificando los patrones donde la presión externa fue más fuerte que tu criterio.
creando, de forma consciente, un conjunto de parámetros propios que te permitan evaluar tus decisiones financieras sin necesitar que alguien más las apruebe. Eso no es fácil. Pero es exactamente lo que separa a las personas que construyen algo sólido con su dinero de las que siempre sienten que están corriendo detrás de algo que nunca alcanzan. Una postura financiera es el conjunto de principios implícitos desde los cuales tomas decisiones sobre el dinero. No los que dices tener. Los que realmente tienes, los que se revelan en las decisiones que tomas cuando estás bajo presión, cuando hay tentación, cuando el entorno está empujando en una dirección. Esos principios implícitos son el verdadero sistema operativo de tu vida financiera. Y la mayoría de las personas no los ha examinado nunca. Simplemente los heredaron, los absorbieron del entorno, y los aplican sin cuestionarlos. El principio más común que se hereda sin examinar es este: ganar más es siempre mejor. Parece tan obvio que casi da vergüenza cuestionarlo. Pero piénsalo un momento. ¿Mejor para qué exactamente? ¿Para quién? ¿Dentro de qué parámetros de vida? Hay personas que ganan el triple de lo que ganaban hace 5 años y están más agotadas, más endeudadas y más insatisfechas que antes. No porque el dinero sea malo, sino porque nunca se preguntaron para qué lo querían, y entonces el entorno llenó ese espacio con sus propias respuestas. El entorno dice que el dinero es para tener más, para escalar, para demostrar, para no quedar atrás. Y cuando aceptas esa respuesta sin revisarla, el dinero nunca es suficiente porque el criterio de suficiencia no está en ti. Está en la distancia que te separa del siguiente nivel de la comparación social. Y esa distancia siempre existe porque el entorno siempre tiene a alguien un nivel más arriba. Este es el mecanismo que mantiene a personas muy capaces, con ingresos reales y crecientes, sintiéndose permanentemente en déficit. No porque no tengan, sino porque miden lo que tienen contra una referencia que siempre se mueve. La ansiedad financiera crónica no es siempre un problema de cantidad. A veces es un problema de referencia. Hay personas que con la mitad de los ingresos y la mitad de los gastos de lo que tienen hoy vivirían con mucha más tranquilidad financiera. No porque sean menos ambiciosas, sino porque habrían elegido conscientemente el punto desde el cual medir su progreso, en lugar de dejarse medir por las expectativas del entorno. La ambición no es el problema. La ambición sin criterio propio es el problema. La ambición que se construye hacia afuera, para que otros la vean y la aprueben, agota y no construye nada sólido. La ambición que parte de un criterio propio, que sabe para qué quiere lo que quiere, que tiene un punto de llegada que ella misma definió, esa ambición construye algo real porque tiene dirección. Dirección que no necesita aprobación para sostenerse. Hay una diferencia que pocas veces se menciona en las conversaciones sobre finanzas personales, y es la diferencia entre los gastos que expresan quién eres y los gastos que construyen la imagen de lo que quieres parecer. Todo el mundo tiene ambos tipos de gastos. Eso es completamente normal. El problema no es que existan los gastos de imagen. El problema es cuando no puedes distinguir unos de otros. Cuando gastas en algo y genuinamente no sabes si lo estás haciendo porque lo quieres o porque necesitas que se vea bien. Esa incapacidad de distinguir es el síntoma más claro de que el criterio propio no está operando. Y tiene consecuencias muy concretas en el presupuesto real. Porque los gastos de imagen tienen una elasticidad que los gastos genuinos no tienen. Un gasto genuino, algo que corresponde a lo que realmente valoras y necesitas, tiene un límite natural. Lo que cuesta ese gasto es lo que cuesta, y cuando está cubierto, está cubierto. Pero un gasto de imagen no tiene límite natural porque su función no es satisfacer una necesidad real sino gestionar una percepción. Y las percepciones son insaciables. Puedes gastar en ropa para proyectar una imagen, y siempre habrá algo nuevo que proyectar. Puedes gastar en experiencias para que tu vida parezca interesante, y la vara de lo interesante siempre sube. Puedes gastar en el barrio, en el carro, en los restaurantes, en los accesorios, y ninguno de esos gastos va a cerrar el vacío que pretendes cerrar porque ese vacío no es de cosas. Es de criterio. Esta es la verdad incómoda que la industria del consumo no quiere que entiendas. Gran parte del gasto que el sistema está diseñado para generar en ti no responde a ninguna necesidad real. Responde a la brecha entre lo que eres y lo que el entorno te dice que deberías ser. Y mientras esa brecha exista, el sistema funciona. La solución al exceso de consumo no es más disciplina financiera. Es más claridad sobre quién eres y qué necesitas realmente. Cuando tienes esa claridad,
el consumo innecesario no requiere esfuerzo para controlarlo. Simplemente deja de tener sentido. Hay un ejercicio que encuentro muy útil para desarrollar esa claridad, y es revisar los gastos del último mes no con ojos de contador sino con ojos de psicólogo. No preguntarte cuánto gastaste en cada categoría. Preguntarte por qué gastaste en cada cosa. No el por qué racional que todos tenemos listo, sino el por qué real. ¿Ese gasto respondía a algo que genuinamente querías o necesitabas? ¿O respondía a algo que el entorno estaba esperando de ti? No tienes que compartir esa revisión con nadie. Es para ti. Y su valor no está en identificar los gastos malos y eliminarlos como si fuera una dieta financiera. Su valor está en empezar a ver el patrón. En entender desde dónde decides cuando decides sobre dinero. Porque una vez que ves el patrón, ya no puedes dejarlo de ver. Y cuando no puedes dejarlo de ver, empieza a cambiar. Eso es lo que significa construir criterio propio. No es una técnica. Es un proceso de ver con más claridad. Y con más claridad tienen decisiones distintas. Decisiones que no necesitan la aprobación del entorno para sentirse bien. Que tienen su propia coherencia interna. Que puedes explicarte a ti mismo sin necesitar que nadie más las valide. Decisiones que construyen algo que reconoces como tuyo. El dinero no existe en el vacío. Existe dentro de relaciones, de familias, de parejas, de grupos de amigos, de comunidades profesionales. Y la presión de validación financiera muchas veces no viene de extraños. Viene de las personas más cercanas. Una pareja que tiene expectativas sobre el nivel de vida que corresponde a su relación. Unos padres que expresan, directa o indirectamente, que el éxito se mide de cierta manera. Un grupo de amigos cuya dinámica social gira alrededor de un nivel de consumo que está fuera de tu alcance real. Un entorno laboral donde la percepción de prosperidad forma parte de la identidad profesional. Navegar eso requiere algo que va más allá de la disciplina financiera personal. Requiere conversaciones honestas que mucha gente evita porque son incómodas. Requiere la capacidad de establecer un criterio propio sin que eso se lea como rechazo de los que te rodean. Requiere, en algunos casos, alejarse de dinámicas relacionales que son económicamente tóxicas aunque en otros aspectos sean valiosas. La conversación financiera más honesta que puedes tener en una relación cercana no es sobre cuánto tienen o cuánto ganan. Es sobre qué están construyendo y para qué. Sobre cuál es el criterio desde el cual evalúan sus decisiones. Sobre si están de acuerdo en lo que significa tener suficiente. Esas conversaciones son difíciles pero son las que permiten construir algo sólido, porque alinean el criterio antes de que el dinero se convierta en campo de batalla. Cuando dos personas en una relación tienen criterios distintos sobre suficiencia, sobre estatus, sobre lo que el entorno debería ver, el dinero se convierte en un proxy permanente de ese conflicto no resuelto. No es una pelea sobre el gasto. Es una pelea sobre el criterio. Y mientras no se resuelva el criterio, la pelea sobre el gasto no tiene solución técnica. La presión financiera más difícil de resistir no es la que viene de los anuncios ni de las redes sociales. Es la que viene de las personas que te importan, de los grupos en los que quieres pertenecer, de las comunidades cuya validación valoras. Resistir esa presión sin criterio propio claro es casi imposible. Con criterio propio claro, la presión existe pero no determina. Hay algo más que quiero nombrarte antes de cerrar. Lo que pasa cuando alguien empieza a mover el criterio hacia adentro de forma genuina no es un proceso dramático ni una transformación de la noche a la mañana. Es algo mucho más silencioso y mucho más real. Empiezan a aparecer momentos en que una decisión financiera que antes generaba tensión, que antes requería validación, que antes se medía contra lo que otros iban a pensar, de repente simplemente tiene sentido o no tiene sentido desde adentro. Sin necesitar la señal externa para saberlo. Y eso, que parece un detalle pequeño, cambia la textura completa de la relación con el dinero. Porque cuando el criterio es tuyo, el dinero deja de ser un instrumento de gestión social y se convierte en lo que realmente es, un recurso que te permite construir la vida que tú decidiste construir. No la que el entorno diseñó para ti. No la que los algoritmos optimizaron para capturar tu atención. La tuya. Y esa diferencia se siente. No en el extracto bancario del próximo mes. Se siente en la calidad de las decisiones que tomas. En la ausencia de esa ansiedad difusa que antes era permanente. En la capacidad de decir no a cosas que no corresponden, sin necesitar justificarte.
En la capacidad de decir sí a cosas que sí corresponden, aunque nadie más las entienda todavía. La estabilidad financiera que no necesita validación externa no es un estado de llegada. Es un estado de operación. No es algo que logras y ya. Es algo que mantienes, que ejerces, que eliges cada vez que hay una decisión importante sobre el dinero. Cada vez que te preguntas desde dónde estás decidiendo antes de decidir, estás ejerciendo esa estabilidad. Cada vez que defines el criterio de suficiencia desde tu realidad y no desde la expectativa del entorno, estás construyendo esa estabilidad. Cada vez que evalúas tu situación financiera con tus propios parámetros y no con los de la comparación social, estás eligiendo esa estabilidad. No es un estado perfecto. No es ausencia de presión externa porque la presión externa siempre va a existir. Es la capacidad de que esa presión no sea la que determina. Es tener un criterio propio lo suficientemente claro y lo suficientemente sólido como para que las decisiones más importantes de tu vida económica pasen por ese filtro primero. Y eso no es un privilegio reservado para los que ya tienen todo resuelto. Es un punto de partida disponible para cualquiera que decida examinarse con honestidad. En este episodio hablamos de una sola idea central, que la estabilidad financiera real parte del criterio propio, no de la aprobación externa. Que el dinero manejado desde la presión invisible del entorno nunca construye algo sólido porque no está construyendo hacia adentro. Y que la diferencia entre una vida diseñada y una vida negociada es exactamente esa, el lugar desde donde parte el criterio de las decisiones importantes. El plan de acción para esta semana es directo y aplicable. Haz el inventario de validación. Toma tus últimas 5 a 10 decisiones financieras importantes y escribe si cada una partió de tu criterio real o de la presión del entorno. No para juzgarte, para ver el patrón, define tu número de suficiencia. Escribe en términos concretos cuánto necesitas ganar y gastar para vivir de forma alineada con lo que genuinamente valoras, sin compararlo con ninguna referencia externa. Implementa la pregunta de pausa. Antes de cualquier gasto o compromiso financiero importante esta semana, hazte esta pregunta: ¿lo haría igual si nadie fuera a enterarse? Si la respuesta es no, revísalo antes de proceder, audita tus referencias de comparación. Identifica con quién te comparas financieramente y decide de forma consciente si esas referencias tienen sentido para tu vida real o si estás usando criterios prestados. Practica nombrar el suficiente. Busca un área de tu vida financiera donde lo que tienes corresponde genuinamente a lo que necesitas y dítelo a ti mismo, sin esperar que nadie lo confirme desde afuera. Si lo que hablamos hoy te dio nombre a algo que ya sentías pero no habías podido articular, hay alguien en tu vida que también lo necesita escuchar. Comparte este video, dale me gusta y sigue el canal. Nos vemos en el próximo episodio.